Estamos de regreso conversando con Kinger Moquete, quien es abogado experto en derecho laboral y seguridad social. Entramos al tema que más nos preocupa, que es el tema de la seguridad social. Hablando de los cuidados paliativos, ¿cómo uno gestiona, un ciudadano normal gestiona un cuidado paliativo? ¿Qué es el cuidado paliativo? Porque ese es un término técnico que no todo el ciudadano común lo conoce. Mira, tu pregunta es bien interesante porque desafortunadamente en nuestro país, aunque la salud está consagrada en el bloque de derechos fundamentales, somos signatarios de una serie de derechos, de tratados y convenios Nacionales e internacionales, internacionales. y está recogido en nuestra Constitución de la República la salud como un derecho fundamental. O sea, la salud, no importa el sistema que tengamos para la protección de la salud, que hemos adoptado un sistema dominicano de seguridad social con 3 regímenes de financiación para un seguro familiar de salud. Igual que los topes que tú ves para las ARS, cuando tú llegaste a ese tope, el gobierno es garante, tiene que proveerte la atención y todos los costos que se deriven de eso, porque el gobierno es el garante último de la atención en salud de las personas. Pero, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Qué son los cuidados paliativos? Mira, los cuidados paliativos en términos prácticos es la asistencia, es la protección que recibe una persona cuando ya está en una situación, como le llaman, en una situación terminal, donde ya la ciencia médica ha determinado que tiene un nivel grado de deterioro tan fuerte una persona que no llega, que no hay ciencia médica que le permita recuperarse y volver hacia atrás y ser una persona productiva. Entonces, en países como los nuestros, desafortunadamente, cuando hay una persona así en esa condición por un tema meramente económico, utilizan algo que es que le entregan a la persona, le llaman desahucio. Sí. Yo no sé si tú has escuchado algún pariente, algún caso cercano en el sector, que le entregaron al pariente, a su familia, que ya que se va a morir, se lo entregan con un cáncer muy avanzado o alguna patología muy avanzada, y se lo entregan, y en su casa esa persona le dura un día, 3 días, 5 días, un día, 2 meses, 2 semanas, 3 semanas, y es una cosa que es en extremo destructivo, indignante, inhumano y extremadamente insensible, porque ese caso destruye emocional y económicamente a la familia, incluso destruye hasta los núcleos familiares, porque provoca situaciones en la pareja, en la padre con los hijos y todas esas cosas. Una persona sufriendo, agonizando, muriéndose ahí y no termina de morirse es extremadamente angustiante y provoca un daño emocional y psicológico enorme para la familia. En otros sistemas nacionales de protección social. Un daño, escúchame que te interrumpa, Kinger, un daño más grande que el que ya se está con el hecho de tener un paciente. Y hasta la pérdida de empleo. Oye, hasta la pérdida de empleo, porque a ti te entregan a tu mamá que es desahuciada, tiene 1 mes, 2 meses, y no termina la pobre doña de morir. Si tú sufriendo todo eso, tu marido, tus hijos viendo todo eso, quedan destruidos emocionalmente, pero también hay situaciones de pérdida de empleo, con lo cual esa situación tiene un impacto en la productividad, en la vida productiva de la persona, impacta las empresas, impacta la economía familiar. Entonces, en otros sistemas nacionales de protección social tienen como garantías lo que se llaman las prestaciones sociales de la seguridad social, que son aquellas prestaciones que no es la prestación en salud, sino están, por ejemplo, los centros de cuidado del adulto mayor, centros de cuidados paliativos, por ejemplo. Tú puedes tener tu padre, tu abuelo que tenga una situación de dependencia absoluta, está bien, pero ya no se vale por sí mismo ni nada, no tiene quien lo cuide porque tú eres su única hija, porque tú eres casada y tienes un niño de 2 años, por ejemplo, y tu padre está ahí prácticamente en un estado vegetativo o que no puede hacer sus necesidades básicas. Probablemente tú tienes que perder tu trabajo para poder atenderlo si no tienes los recursos para pagar. Una persona, y quizás la persona que consiga no es una persona que está preparada para lidiar con una persona que necesita la atención y el cuidado para las actividades básicas como ir al baño, por ejemplo. Entonces, eso destruye. Entonces, debería la seguridad social tener para esos casos, y por supuesto, cuando hablamos de más beneficios, tenemos que hablar de más fuentes de financiación. ¿De dónde vamos a conseguir el dinero? Pero te digo, por ejemplo, cómo funciona en países europeos como España. Y tú dirás, bueno, pero no me compares. No, es que tenemos que comparar con lo que funciona y tenemos que aplicar las medidas que tenemos que ordenarnos como país. Y tenemos que comparar porque de ahí que cogen el parámetro legal. Tú tienes centro de estancias de día, es una persona que se pensionó, probablemente tenga ciertas limitaciones ya de inserción social, de movilidad y todas esas cosas. Entonces se registra un centro de día
y van del lugar, los recogen en su casa a una hora preacordada con la familia o con el mismo o con la misma persona y los llevan a una hora. Esa persona puede ser minusválida, van con vehículo especial para recoger a esa persona en condiciones de capacidades diferenciadas, como se le llama, pero también no tiene la persona definitivamente con quién quedarse. Entonces están los centros de acogida, los centros de cuidado del adulto mayor, los centros de cuidados paliativos, pero tú sabes qué pasa, hay un entorno totalmente digno. Por ejemplo, tu vida giró siempre en torno a las ciencias y a las artes. Y ya que tú estás en cuidados paliativos, o sea, vas a estar en una cama, qué bueno que en esa habitación donde tú estás, tú puedas ver algún cuadro o algo alegórico a lo que fue tu vida, a las artes, a la ciencia, a la lectura, a los libros, a la comunicación. Así funciona. No? Así funciona. Hasta un marco para pintar y pinceles. Exactamente. Pero otro gran pendiente en nuestro país es la protección y la garantía de acceso a servicios de salud con dignidad para las personas con enfermedades de la salud mental. Sí, pero espérate, Kenji. No podemos saltar el cuidado paliativo así. Eso no está estipulado en nuestra ley, pero debe de estar. Claro, eso por eso te decía que es una deuda, es una oportunidad de mejora para nuestro sistema. Y tú me dirías, sí, pero eso es maravilloso, pero ¿cómo lo financiamos? Bueno, hay que establecer una fuente de financiación. Si tenemos, por ejemplo, ¿cómo se paga eso en España? Para citarte el caso del modelo español. Hay dos modalidades de gestionar los centros de las estancias para adulto mayor, las estancias de día y de cuidados paliativos. Se paga mediante una cápita. Entonces se contrata a una empresa o grupo de empresas que ofrecen esos servicios, que hay un proceso de precalificación, validación de que realmente todo el personal tiene las competencias, los entrenamientos y las facilidades apropiadas para una persona en cuidado paliativo, darle una vida, lo que le reste la vida digna para él y para la familia, porque el cuidado paliativo incluye también ayudar a la familia, terapias psicológicas, y esta persona que sabe que lo único que le espera ya es la muerte, pueden cerrar situaciones de vida, temas de dolor entre la familia, de conflicto entre la familia. Ahí se le da el apoyo para que se vaya con dignidad y con perdón de él hacia su familia y de su familia hacia ellos. Pero también esas terapias evitan divorcios, evitan que los hijos se descarríen porque no quieren ni ver al abuelo sufriendo así y hasta se van de la casa y cogen la calle y caen en droga y vicio y todo eso. Wow. Y las parejas se provocan divorcios, pérdida del empleo y de todo eso. Eso impacta mucho económicamente, social y emocionalmente. Por eso los cuidados paliativos deben tener eso. Pero ¿cómo eso se financia? Hay varias maneras de gestionar eso. Pagando una cápita por la cantidad de personas que estén potencialmente en situación de requerir ese servicio. Por ejemplo, para el Seguro Familiar de Salud se paga una cápita. Digamos, en mi caso, por ejemplo, mi núcleo familiar somos 6, mi esposa y mis 4 hijos. Por lo que a mí se me descuenta de mi salario, ellos están cubiertos para salud. Y entonces se le paga a la ARS una cápita de 1.500, 1.600 pesos por cada uno de ellos. Pero probablemente ninguno usamos el seguro, o probablemente nada más lo uso yo, que soy el viejito de la casa. Pero eventualmente lo van a utilizar a ellos. Entonces se juega al riesgo. Y entonces al contratante, la firma contratante, acepta el pago de esa cápita, y con esa cápita le pueden llegar 10 gente o no le puede llegar a ninguno, le pueden llegar 200 personas o no le puede llegar a ninguno, porque se le paga por la población potencialmente en riesgo para financiar. O sea, en este caso del cuidado paliativo se pagaría potencialmente por los abuelos, los papás que ya tienen una edad avanzada. Digamos que tú tienes, por ejemplo, mira, yo tengo en la ciudad del Gran Santo Domingo, digamos aquí en el Distrito Nacional, tengo unas 100,000 personas en situación de riesgo de quedar en cuidados paliativos. Ah, mira, te voy a pagar una cápita, qué sé yo, por ejemplo, de 1,000 pesos. Pero de esas 100,000 que potencialmente pueden tener eso, solo me van a requerir o a solicitar los servicios 20, quizás 30, 50, 200 personas cuando tengo 100,000 potencialmente en esa situación. Entonces, por ahí hay un negocio. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, hay que especializar en la recaudación de los recursos de la Seguridad Social, el dinero para cubrir esas contingencias. O sea, con lo que estamos recaudando ahora, si tú vas a poner un nuevo servicio de la Seguridad Social, tienes que asegurar una entrada para financiar ese servicio. Hay un proyecto muy bonito por ahí, pero tú no quieres que me salga de los cuidados paliativos. No, pero puede tocarlo, puede. Que ha sometido, yo no diría que el diputado, él lo inició, el diputado Aníbal Díaz, me parece.
Pero ese proyecto ya no es de él porque lo firmaron todos. Ya es de los partidos, el partido gobierno, de la oposición, de los amigos, de los aliados, los medios de comunicación, todo el mundo está de acuerdo con eso. No sé por qué no termina de salir del Senado, porque ya ellos lo aprobaron. Porque no es un préstamo. Claro que ese proyecto, aunque es muy bonito, él adolece un poquito de la financiación, la fuente de la financiación. Entonces, una debilidad. Yo diría que había que fortalecerlo para que dejemos de tener, como tenemos en nuestra Constitución, una serie de poemas y enunciados muy bonitos, pero que en la práctica, por ejemplo, la Constitución dice que todos los dominicanos tienen el derecho a una vivienda propia. Y por eso tú ves que el gobierno tiene muchos planes de vivienda, el que estaba, el anterior y el de ahora. Han entregado, por ejemplo, en este gobierno se han entregado más de 7.000 viviendas. Y con alianza pública-privada hay como 150.000 más. Pero es un derecho regulado porque está sujeto a la disponibilidad y la realidad es que el Estado no tiene cómo darle a toda la familia una vivienda. Eso es así. Pero entonces es una poesía. Buscar la facilidad. Exacto. Pues se crean condiciones, pero el trabajo que se haga va a ser insuficiente para cubrir ese enunciado tan bonito. Entonces, esa ley de mi amigo Aníbal Díaz, hermosísima, lo único que le falta es identificar la fuente de financiación. Si no le ponemos la fuente de financiación, estamos cayendo en demagogia. Exacto. Y eso que te dije, se lo dije a él en un momento dado. Si no lo hacemos eso, estamos siendo demagogos, porque no lo vamos a hacer viable. Y esa ley de Danilo Díaz, más o menos, ¿en qué se basa? Porque tenemos una situación de calamidad con los adultos mayores, las personas que le llaman enajenadas en la calle, que están pasando las mil y una, agua, sol y sereno. Mira, por un lado, hay algunas cosas que la gente no sabe. Realmente sí hay cobertura para la salud mental. Lo que pasa es que el seguro familiar de salud es extremadamente insuficiente para cubrir los tratamientos que requiere la salud mental. O sea, la mayoría de los medicamentos que se medican no están dentro del catálogo del seguro familiar de salud de esos 8,000 pesitos. Y lo que te va a cubrir se acabó en un solo mes, en 2 meses, qué sé yo, por ejemplo. Entonces de ahí para allá es la familia que tiene que tenerlo. Pero también una persona aquejada de salud mental es algo que retrasa muchísimo a la familia. Y tú dirás, bueno, pero es que yo le voy a pagar al Estado la responsabilidad de cubrir, de cuidar a un hermano, a mi padre o a un hijo. No, es que el Estado en última instancia, es el garante del estado de bienestar de las personas. Es el garante del Estado. Entonces sí, definitivamente en nuestro país tenemos que fortalecer los cuidados paliativos, las estancias de día, los centros, residencias psiquiátricas también, porque déjame decirte que muchas personas que tú ves en la calle se regeneran con un simple tratamiento. A veces con un simple internado de un mes, 15 días, 20 días, mira, lo mandan nuevecito para su casa y con un tratamiento y esa persona se puede reincorporar a la sociedad. ¿Se pueden contar los hospitales de salud mental? Bueno, había algo que le llamaban el 28 antes, ¿te acuerdas? Está cerrado. Eso se convirtió realmente en un cementerio humano donde eso era un centro de extrema indignidad. Yo sí sé que el gobierno tiene unos planes interesantes ahí de construir centros psiquiátricos regionales. Y la última información que supe, habían 4 centros en proceso de habilitación. Uno estaba en Santiago, creo que otro en San Francisco, hay otro en el sur y otro aquí en la capital. Pero en definitiva son insuficientes. Poco. Tú nada más tienes que ponerte aquí en el Parque Independencia o pararte en el malecón. O tú has visto en las paradas, en los mismos tapones, que tuvo una persona con 2 piedras en la mano que anda pidiendo. A veces tú dirás, bueno, esta persona es un enajenado mental. Sí, son enajenados mental hasta porque se hayan muerto, se hayan enfermado, hayan adquirido un daño mental por tema de drogas y ese tipo de cosas. No importa, ya hay un daño a la salud mental que potencialmente hace que se pierdan vidas. Cuando un enajenado mental de eso le da una pedra a una persona y le golpea la cabeza y le provoca un derrame y queda un daño permanente, destruyó a un jefe de hogar y a una familia. Claro. Que ya los muchachos ya no van al colegio. Productiva. Y a una persona productiva. Entonces de ahí la importancia de que realmente se define una política pública integral que ataque eso, pero no una política para que hagamos esto en 10 años. Hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo, porque siempre las obras grises son interesantes, siempre las queremos hacer. O sea, obra gris quiero decir construir el centro. Lo que se ve. Pero y entonces la infraestructura. Dime dónde en nuestro país estamos preparando, por ejemplo, trabajadores sociales. ¿Cuáles universidades en el país tienen la carrera de trabajo social? Son muy pocas y vete a ver cuántos son los estudiantes.
Yo creo que, por ejemplo, aquí desde el Ministerio de Salud Pública pudiera promoverse y hasta becarse la carrera de trabajo social. Claro. Oye, hay una carrera en trabajo social y son los trabajadores sociales que pueden estar preparados para ser cuidadores de adulto mayor, por ejemplo, para ser cuidadores de una persona en cuidado paliativo. Yo te decía que habían varias modalidades del tema de la gestión de los cuidados paliativos, que puede ser, por ejemplo, se le paga a un miembro de la familia, primero lo entrenan. Exacto. Y se le paga, pero es una cosa digna. Y es por un horario. Al final en la noche o en otro tiempo o en fin de semana va un tercero a cubrirle y la seguridad social le paga a eso. O a una persona que está en situación de dependencia, la seguridad social debe garantizarle un ingreso mínimo para que pueda costear también los medicamentos, porque es un ser humano objeto de la política social del gobierno. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Me consta que el gobierno está interesado en hacer muchas cosas, pero ojalá se pueda lograr articular el consenso y trabajar con técnicos, porque es que a veces nada más queremos trabajar con los compañeritos y a veces los compañeritos no están en esto. A veces los compañeritos lo que quieren es un puesto y un salario y no necesariamente. Y aquí ojalá el presidente Luis Abinader pueda entender esto. Para las posiciones de la seguridad social, para las políticas públicas sociales, usted necesita personas verdaderamente formadas y comprometidas, claro, que quieran trabajar, no solamente ganar un sueldo, que quieran provocar un cambio importante en los indicadores sociales. Eso es así. Kinger, vamos a seguir con el tema, pero primero vamos a una pausa con tu permiso. Con mucho gusto. Amigos, no se vayan, regresamos en breve.